de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Alguien tiene una idea de esa enfermedad? Es crónico. ¿Eh? Bueno, entonces mire, la enfermedad inflamatoria intestinal se refiere a un proceso inflamatorio del tubo digestivo y está comprendida la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y también en alguna literatura hay una colitis indeterminada. Pero básicamente está constituida por la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Entonces, es una patología con todavía mucho que investigar. Se conoce más o menos la causa, pero fíjense ustedes, es enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente se ha definido hasta el momento que este proceso inflamatorio en el tubo digestivo, en el caso de la colitis ulcerativa en el colon y en el caso de la enfermedad de Crohn desde la boca hasta el ano, pues resulta de un proceso autoinmune en realidad, pero donde intervienen factores genéticos, también la microbiota intestinal se altera y hay una respuesta inmunitaria inadecuada. De manera que además con factores ambientales, todos estos en conjunción pues parece que contribuyen a la etiopatogenia de esta enfermedad. Es una enfermedad que pues en nuestro medio yo la he visto una vez cuando trabajaba en emergencia, la enfermedad de Crohn. La he visto como una obstrucción intestinal en el ileón terminal. La enfermedad de Crohn fue descrita por Crohn como una ileitis terminal. Se conocía así, pero en realidad ahora el conocimiento dice que la enfermedad abarca desde la boca hasta el ano. Ahora acá he puesto nomás para impresionarlos la cantidad de alteraciones genéticas que se han descubierto para la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, y para ambas a la vez son 200 mutaciones genéticas que se han descrito investigando el genoma de estos pacientes. Vean que, fíjense la carga genética que tienen. Además, se ha visto que en estos pacientes la inmunidad adquirida, que es mediada por células T, está incrementada en su respuesta, con amplificada la respuesta inflamatoria. En la enfermedad de Crohn actúa mediante las células T, ¿no? Que son linfocitos, helper, ¿no? De H, y T17, y se secretan interleucinas, mediadores inflamatorios, interleucina 17, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Entonces esto muestra pues que hay una respuesta inmunitaria incrementada, ¿no es cierto? Pero además la inmunidad innata del huésped, que es el epitelio que recubre el tubo digestivo. Ahí hay enterocitos, hay células de Paneth, hay Goblet cells, hay también células inmunes y hay una alteración de las celular a nivel del tubo digestivo. ¿Cómo? Pues probablemente mediado por alteraciones genéticas. Pero además hay disbiosis o alteración en la proporción de bacterias. Hay algunas bacterias como los bacteroidetes y los fusobacterios que se han visto anticuerpos de E. coli incrementados en estos pacientes.
pero sí hay una alteración también en la flora intestinal. Y factores ambientales. La mayor incidencia de esta enfermedad está sobre todo en el norte de Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos con más de 1,5 millones de pacientes con este tipo de enfermedad inflamatoria. Y similar en Europa, en el norte de Europa. Como les digo, en nuestro medio, pues nunca he visto yo una colitis ulcerosa. Una vez he visto una enfermedad de Crohn. Pero parece que está aumentando la incidencia en África y Asia donde no existía. Por eso parece que hay factores ambientales. También la dieta, la ingesta de alimentos procesados. Todo, han investigado de todo. Pero aquí también comemos alimentos procesados, ¿no? Además, el hábito de fumar parece también estar relacionado. Uso de antibióticos, sí. Los usos de antibióticos van a alterar la flora bacteriana, ¿no es cierto? Eso sí tiene influencia en la disbiosis que se produce. Y también el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Parece que alteran la microbiota intestinal. Bueno, entonces como verán, pues es complicado entender, hasta ahora no lo entienden los científicos, he visto varios artículos y se atribuye, en uno de los artículos de una sociedad brasileña he visto que dicen, es una enfermedad autoinmune, y es posible, ¿no es cierto? Que lo más lógico es que sea autoinmune, por lo que les acabo de explicar, de una respuesta inmunitaria alterada en relación a factores ambientales, a la disbiosis, también a factores de la inmunidad innata, que son las células. Bueno, como les decía, pues es una enfermedad de Estados Unidos, del norte de Europa, pero miren, puede afectar desde niños, pero la mayor incidencia de la enfermedad de Crohn es entre los 15 y 25 años, y de la colitis ulcerativa un poco más tarde, 25 y 35 años. De todos modos, son pacientes jóvenes y por tanto esta enfermedad va a traer consecuencias o alterar la vida laboral, social, etcétera, de gente joven. Y además son enfermedades crónicas y recurrentes, con procesos de exacerbación y remisión. Entonces, en gente joven pues va a tener serios problemas. En género no hay predilección por ninguno, ambos géneros son atacados por la enfermedad. Pero lo que sí es, y yo sabía desde que fui estudiante, que los judíos tienen una alta incidencia. Entonces, vean que tiene que haber un factor genético también, ¿cierto? Racial. Entonces, la raza blanca, pero sobre todo los judíos. Pero dice que está aumentando en los países asiáticos y también en los latinoamericanos. Si ustedes han visto alguno, por eso les pregunté al principio, de repente acá en el Hospital General, etc. Yo trabajo ya casi 40 años en el Hospital Obrero y pues solo una vez me he topado en emergencia con una obstrucción intestinal. Entonces, parece que también en los países industrializados es donde mayor incidencia hay. Y en el campo, en áreas rurales, hay menor incidencia, entonces hay factores ambientales, pero ¿cómo los pueden comprobar científicamente? No, pues o sea, han hecho estudios, han buscado relaciones y esto es lo que publican. Bueno, básicamente la enfermedad de Crohn se caracteriza, ambas enfermedades tienen síntomas parecidos. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, básicamente se caracterizan por diarrea, ¿no? Deposiciones líquidas. Se caracterizan por dolor abdominal. En la enfermedad de Crohn, habitualmente es una diarrea acuosa. ¿Puede tener sangre? Sí, cuando la enfermedad de Crohn afecta sobre todo el colon, en la parte distal, también puede haber diarrea acuosa y con sangre. Y habitualmente pérdida de peso, porque la enfermedad de Crohn afecta a muchos pacientes
intestino delgado, bueno, puede ser duodeno también, puede ser estómago, por tanto hay alteraciones nutricionales. Entonces hay pérdida de peso. Bueno, la enfermedad de Crohn puede seguir diferentes patrones. Uno es fistuloso penetrante, el otro obstructivo fibroestenótico. Y miren, en el fistuloso penetrante es la enfermedad que tiene la causa principal de fístulas enterocutáneas espontáneas, ¿no? O sea, que no son posteriores a traumatismo ni a cirugía. Y en el 20 a 40% de estas fístulas o de este proceso inflamatorio que en la enfermedad de Crohn abarca toda la pared, y son otras las diferencias de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn afecta toda la pared intestinal y puede salir también a estructuras adyacentes y formar fístulas enteroentéricas, que son las más frecuentes. Pero también pueden haber enterovaginales, enterocutáneas. Las enterocutáneas dentro de las fístulas espontáneas, como les decía, son las más frecuentes. También, como atraviesan la pared, el proceso inflamatorio crea úlceras serpiginosas y profundas que pueden atravesar la pared y tener nosotros un paciente con síntomas de abscesos intraabdominales o regiones donde hay un proceso inflamatorio y que se puede palpar en el examen físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha descrito que en la enfermedad de Crohn puede haber a la palpación con un plastrón en la región apendicular, porque afecta sobre todo ileocolon, ¿no? Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial también con la apendicitis aguda, por este motivo. Y también se pueden producir obstrucciones desde el estómago duodeno, o en el yeyuno, o en el ileo. Pueden ser procesos cortos o largos. Entonces, se produce una fibrosis y estenosis. Y el paciente tiene signos de obstrucción, crónicos o agudos. La enfermedad de Crohn se caracteriza generalmente por una evolución de años a veces de dolor abdominal tipo cólico y a veces con exacerbaciones de deposiciones líquidas, y eso generalmente va evolucionando hacia complicaciones. Y entre las complicaciones, aparte de las fístulas y de los abscesos, también puede haber estenosis de intestino delgado o de grueso. La enfermedad de Crohn y no la colitis ulcerativa habitualmente pueden afectar el área anal. Entonces, si ustedes tienen un paciente, habitualmente los pacientes que se sospechan que es el examen de la región perianal o anal, y en la enfermedad de Crohn se producen fisuras atípicas, no centrales, ¿no? Y ulceraciones grandes o fístulas complejas, o sea, y abscesos también, se manifiestan por esas presentaciones clínicas. Entonces, en la enfermedad de Crohn, los pacientes pueden estar afectados también en la parte anal o perianal. Y además, pues, el paciente puede tener decaimiento, ¿sí? Síntomas constitucionales, fiebre, y también les voy a mostrar el cuadro de que pueden haber también manifestaciones, sobre todo artritis, uveitis, o sea, extraintestinales. Pero básicamente la enfermedad de Crohn en la parte de fistulosa penetrante puede causar fístulas que, si son entre dos asas intestinales adyacentes, pues hay la fístula que probablemente no sea con gran sintomatología, pero si la fístula se produce, por ejemplo, de yeyuno a ilion terminal, va a ser un cortocircuito muy grande, por tanto va a haber diarrea abundante, pérdida de peso, desnutrición, desequilibrio electrolítico, etc. Bueno, si es por vagina, pues va a haber
intestinal vaginal. Y vesical, también orinas con contenido intestinal. Entonces, es la enfermedad fistulosa por excelencia, inflamatoria e infecciosa. Entonces hay que recordar que la enfermedad de Crohn abarca desde la boca al ano. 2, que afecta toda la pared intestinal. 3, que se puede complicar con procesos inflamatorios, fistulosos, abscesos y obstrucción intestinal. Bueno, la clasificación de Montreal se maneja para... He visto varias clasificaciones, pero esto me parece bastante didáctica. Fíjense, ponen la edad del diagnóstico, que tiene diferente comportamiento también de acuerdo a la edad, pero la localización puede ser ideal, que fue descrita en el híleo, como ileitis regional, o puede ser también en el colon. Generalmente es híleo y ciego, colon, ileocólica, y gastrointestinal alta. Como ya les mencionaba, puede ser duodeno, estómago, incluso la boca. Entonces, L4 se añade a cualquiera de estas si, por ejemplo, hay lesiones en el tubo digestivo alto. El patrón evolutivo se los acabo de explicar, puede ser uno obstructivo, no fistulizante. O sea, hay un proceso inflamatorio, pero no fistuliza. Puede haber el fibroestenosante, que causa obstrucciones intestinales. Y el fistulizante, que comunica mediante, obviamente, trayectos fistulosos anormales, dos vísceras, o vísceras y piel, o vísceras y vagina. Bueno, ahora les voy a hablar de la colitis ulcerosa. Una característica importante es que está localizada en la mucosa del colon y no toma toda la pared. O sea, es una inflamación de la mucosa desde el recto hasta el ciego, puede ser. Pero habitualmente puede empezar en la parte distal, pese a que he visto también que puede estar respetado el recto, pero puede ir tomando todo el colon. La gravedad de los síntomas, que en este caso se manifiestan también por diarrea, está con relación con el grado de inflamación. Cuanto mayor área de inflamación haya, obviamente va a ser más severa la diarrea. Estos pacientes pueden tener diarrea con sangre cuanto más extensión de la superficie de la mucosa esté tomada. Y si bien en la enfermedad de Crohn, entre el inicio de síntomas y el diagnóstico pueden pasar años, en esta pasan semanas o meses. Es más pronto el diagnóstico porque los trastornos inflamatorios causan mayores problemas de diarrea con sangre en la mayoría de los pacientes. Y la gravedad del sangrado está obviamente en relación a lo que les decía. Puede ser un sangrado, incluso moco con sangre, cuando el proceso inflamatorio está solo en el recto, o puede ser un sangrado masivo que requiera una cirugía de urgencia. Entonces, hemorragia grave puede haber en un 10% de los pacientes. Y 1 a 3% de la población, por lo menos, tienen una hemorragia masiva en el curso de su enfermedad. O sea, es una enfermedad muy molestosa. Un paciente tiene diarrea día y noche, y cuanto más extensión, más severidad tiene, mayor la repercusión en cuanto al estado general del paciente. Puede haber también pérdida de peso, a pesar que en la enfermedad de Crohn es mayor la proporción de pacientes con pérdida de peso. Pero además se puede presentar la colitis fulminante o megacolon tóxico, que puede llevar a la perforación del colon. El colon se distiende y presenta al paciente síntomas sistémicos con
hipertermia sin notificación peritoneal, taquicardia, y puede llevar a la perforación, que es también una indicación de un tratamiento urgente o de emergencia, ¿no es cierto? Bueno, la colitis ulcerosa por su extensión, entonces, como les decía, se llama proctitis ulcerosa cuando está localizada solo al recto. Colitis izquierda o distal desde el ángulo esclénico. Colitis extenso pancolitis y hasta ilio distal por reflujo es cuando la extensión va más próxima al ángulo esplénico, ¿cierto? Del ángulo esplénico hacia abajo, distal, y pancolitis todo el colon. Y por la severidad, cuando el paciente está sintomático o el tratamiento no tiene molestias, pues se llama S0. S1 es leve, menor o igual a 4 deposiciones con o sin sangre al día, sin síntomas isquémicos o alteración de laboratorio. Ya, es leve porque el paciente solo tiene deposiciones con o sin sangre. Esto se ha alterado en lo que pasado de exportado de la manzanita pues a PowerPoint, ¿no? De otro sistema, de computadora. Bueno, severidad 2, S2, moderada, 4 a 6 deposiciones, ya aquí hay afectación del estado general y los marcadores inflamatorios están muy elevados. La PCR y la calprotectina, ya se los voy a también describir. Y severidad 3 o grave, miren, tiene más de 6 deposiciones con sangre al día, taquicardia mayor a 90 por minuto, fiebre, leucocitosis, anemia y marcadores igual muy elevados. La velocidad de introsedimentación puede estar más de 30 milímetros por hora. Entonces, estas dos enfermedades, ojalá solo se quedaran afectando el tubo digestivo. El problema es que también se ven eritema nodoso, los problemas dermatológicos, pero fíjense, las artritis son más frecuentes, ¿no? El porcentaje de artritis periféricas. También la afección de ojos hasta un 5%, con conjuntivitis, uveitis, epiescleritis, etc. Entonces, puede tener manifestaciones extraintestinales aparte de lo que les acabo de describir, típico o clásico, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues como toda enfermedad, una historia clínica detallada. En la historia clínica detallada, pues uno ve género, ambos géneros. Si hay pacientes, parientes de segunda o primera línea, que han tenido una enfermedad inflamatoria, tienen 5 veces mayor probabilidad de enfermar. Si son gemelos unicigotos, también. Entonces, entre los antecedentes, pues hay que ver antecedentes familiares de las enfermedades. Como el paciente habitualmente consulta por diarrea, sobre todo, pues esto, investigar o descartar causas infecciosas. En nuestro medio, pues estamos inmunes, creo, a estas cosas. No comer cualquier cosa no es problema. Pero si viene un europeo acá, muy probable cualquier comidita que no esté muy seleccionada en la calle, seguro que va a tener un problema infeccioso. Entonces hay que descartar viajes, etc. Si el paciente utiliza AINES o antibióticos, les decía por qué, porque alteran la flora bacteriana, hacen disbiosis, parece que esto también lo mismo, ¿no? Hábito de fumar y la exploración física, pues habitualmente en el abdomen, si hay la forma obstructiva, el paciente consultará también por vómitos, por dolor tipo cólico, habrá fluidos hidroaéreos de lucha,
Y bueno, una placa simple de abdomen ya se verán niveles sigmoides. Si hay obstrucción de colon, el colon también da dolor espasmódico tipo calambre. Es cólico, pero es un tipo calambre, ¿no? Entonces puede haber obstrucción en ambas enfermedades, pero en la que hay más obstrucción es en la enfermedad de Crohn. También una forma de presentación del paciente con enfermedad de Crohn puede ser por un dolor abdominal agudo e intenso. La fosa ilíaca derecha, hay que hacer diagnóstico diferencial con apendicitis aguda. En muchos casos son operados como si fueran apendicitis aguda y se encuentran con una ileitis terminal. Entonces no se aconseja sacar el apéndice porque puede haber complicaciones infecciosas. En todos los pacientes con problemas que parezcan de un problema inflamatorio, con episodios de diarrea con sangre, dolor abdominal, pérdida de peso, de tiempo, pues obviamente hay que también examinar la región anosecta. Si ahí se encuentran lesiones atípicas con úlceras o con fisuras que son excéntricas, porque las fisuras anales agudas están ubicadas al centro, ¿no? En horas 12 y 6, en la posterior sobre todo, en 6. Pero si son fisuras excéntricas o si son abscesos atípicos ahí con mucho tejido inflamatorio, o puede ser, entre los diagnósticos diferenciales, una enfermedad de Crohn. Bueno, no hay nada específico en cuanto al laboratorio, pues si hay, puede haber deficiencias vitamínicas, hipoalbuminemia, porque pues, el paciente va a tener una mala absorción, sobre todo en la enfermedad de Crohn, cuando los pacientes son operados, que se lo voy a mencionar, por estenosis, se saca un segmento, se sacan dos, cuando hay recaída, que se yo, y puede quedar el intestino corto. Entonces, en la enfermedad de Crohn, pues el intestino delgado es más afectado y puede haber deficiencias de proteínas, vitaminas, anemia, etc. Ustedes dirán por qué no están explicando esta clase si el mismo que expone, pues, a ver, pero yo desde que también fui estudiante como ustedes sé que existen estas enfermedades y cualquier rato puede ser que la diagnostiquen porque parece que la incidencia está aumentando también en Latinoamérica. Eso es lo que dice las últimas, bueno, he revisado varios artículos, ¿no? O sea, y eso es lo que dicen. Probablemente también yo pueda diagnosticar ahorita. Bueno, el diagnóstico endoscópico es el gold standard. Actualmente el paciente que se sospecha de enfermedad inflamatoria va a la endoscopía. La endoscopía tiene las ventajas, si es una, generalmente se hace colonoscopía con observación hasta el híleo. En la colonoscopía sirve para, bueno, diagnosticar primero que es una enfermedad inflamatoria. Los endoscopistas ya tienen los patrones de la mucosa que se los voy a mostrar. El patrón de empedrado en la enfermedad de Crohn y un edema inflamatorio con ulceraciones en la colitis ulcerosa. Los endoscopistas pueden hacer ya el diagnóstico. Y además, la endoscopía sirve para seguir pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn porque tienen el riesgo de hacer displasia y cáncer también como complicación. En ambos casos pueden evolucionar también hacia complicaciones como el cáncer de colon. La endoscopía, aparte de observar la mucosa y las características del colon, o también digestiva superior, que no es indispensable porque generalmente está referida más hacia la parte ileocolónica, pues tienen las posibilidades de biopsiar. Tienen que hacerse varias biopsias. Acá dice en 5 sitios por lo menos. El recto, 2 en el colon ascendente, el transverso, el ciego y en el ileo terminal.
Ahora, en la histopatología, pues los granulomas son lo característico de la enfermedad de Crohn, pero solo el 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn eh, muestran que tienen granulomas. Por tanto, la observación del patrón mucoso y el proceso inflamatorio en la patología pues va a orientar hacia el diagnóstico. Pero la experiencia de los endoscopistas ya pueden diagnosticar con la endoscopía si es enfermedad de Crohn o es una colitis ulcerativa. Pero a veces es tan intensa la inflamación que no saben si es colitis ulcerativa o es enfermedad de Crohn. Por eso les decía que las biopsias ayudan al diagnóstico diferencial. Entonces, la endoscopía digestiva superior solo cuando hay síntomas digestivos superiores, ¿no? Pueden ser síntomas obstructivos, vaciamiento gástrico, etc. Y también hacen un estudio del intestino delgado donde no llegue el endoscopio mediante una cápsula, que es una camarita chiquita, ¿no? Que recoge el intestino y va mostrando imágenes. Yo no he visto mucho eso, pero he visto ya en el Hospital Obrero que el doctor Vega hace algunos estudios así, el endoscopista del Hospital Obrero. Pero es bien interesante, ¿no? Porque recoge la camarita y va mostrando. Y puede diagnosticar lesiones muy pequeñas iniciales, solo cuando hay sospecha. Y la endoscopía terapéutica. Aquí me adelantaré al tratamiento. En la terapéutica, pues, el endoscopista puede dilatar obstrucciones. Puede introducir balón y solucionar sin cirugía obstrucciones. Obviamente tomar biopsias. También el endoscopista puede y debe tomar biopsias y el cirujano tener atención cuando hay estenosis de colon, porque una buena proporción pueden ser cáncer, ¿no? Cuando encuentran estenosis. Bueno, el sistema de endoscopía, para ilustrarles, pues también han hecho su puntuación. El endoscopista, si ve una mucosa normal, no signos de inflamación, 0. 3 severa, ¿no? Las puntuaciones de 0 a 3. Cuando hay sangrado espontáneo o ulceración. Habitualmente la mucosa, cuando es una inflamación leve, pues va a haber solamente eritema. Y para la enfermedad de Crohn, los endoscopistas ven si hay úlceras o no. Si hay mayores a 2 centímetros, fíjense, le ponen una puntuación de 3. La superficie total ulcerada, si es menor a 10%, 1, mayor al 30%, 3. Esto no necesariamente no les voy a preguntar, porque les estoy dando como información para que conozcan cómo hacen los endoscopistas. Y pueden también ver estenosis, ¿no? Si es simple, que pase el endoscopio, dicen estenosis. Pero hay estenosis donde no pasa el fibroscopio, y ahí sí pueden dilatar. Bueno, más interesante son imágenes de un artículo que dice endoscopía en la enfermedad inflamatoria intestinal. Miren, lo característico que describe en la colitis por enfermedad de Crohn o en el intestino delgado son imágenes con úlceras profundas y que dan el aspecto de empedrado. Esa es la característica de la enfermedad de Crohn en la Crohn. Y esta es una imagen de una colitis ulcerativa o colitis ulcerosa. O Cushing también se llama colitis ulcerativa crónica indeterminada. Miren, hay edema, eritema, también hay úlceras. Y puede haber
imágenes que son pseudopólipos que tienen que ser biopsiados, ¿no? Y hacer seguimiento. Esta es una imagen bonita. Esta no está muy clara, pero es una estenosis. Se ve el tejido fibroso y pues no se ve la luz, ¿no? Solo se ve ahí. Y esta es una fístula ilocólica. Es del mismo artículo que encontré ahí, que es una descripción del diagnóstico por endoscopía. Entonces, en resumen, la endoscopía es pues el gold standard para el diagnóstico. Ahora, hay laboratorios que, por supuesto, que como toda enfermedad, la proteína C reactiva es un indicador inflamatorio, pero es inespecífica, ¿no? Es un marcador sanguíneo más sensible de la inflamación, pero no es específica. Puede ser positiva en injuria de otros tejidos, en obesidad, incluso en el tabaquismo. Es incapaz de diferenciar entre enfermedad de Crohn colitis ulcerosa, pero sí sirve cuando se diagnostica la enfermedad de Crohn para hacer seguimiento del tratamiento y ver los niveles de proteínas C reactivas. Esta sí es una calciopectina fecal, son estudios hechos en heces y el marcador directo de la inflamación de la mucosa intestinal, porque es una proteína derivada de los neutrófilos que llegan al proceso inflamatorio intestinal y por tanto lo he subrayado porque esta sí sirve cuando uno encuentra positiva a una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. No es diagnóstica porque también puede ser positiva en diverticulitis, en colitis infecciosa, en uso de AINES, etc. Cuando encuentran valores mayores a 250 microgramos por gramo de heces, pues puede significar y tiene valor en el diagnóstico. Y hay otra serie de biomarcadores que se siguen estudiando. Están los anticuerpos, ¿no es cierto? P-ANCA y anticuerpo perinuclear anticitoplasmático de neutrófilos, ANCA, ¿no? Y tiene baja especificidad para el diagnóstico de enfermedad de Crohn, pero la colitis ulcerativa sí es positiva hasta un 76%. Y el anticuerpo antisaccharomyces, CBC, tiene una sensibilidad del 72% para la colitis ulcerativa y especificidad, para la enfermedad de Crohn, Tanto así que este biomarcador sirve para hacer diagnóstico diferencial entre Crohn y colitis ulcerativa. Bueno, básicamente el diagnóstico pues, es endoscópico y histopatológico. Pero también se emplean sobre todo imágenes axiales para ver las complicaciones, sobre todo la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, si hay fistulizaciones, si hay abscesos, etc. Estas imágenes por tomografía van a ser muy útiles. Y existe la enterografía por resonancia magnética y que sobre todo es más sensible para el diagnóstico o más clara, muestra imágenes más específicas para la enfermedad de Crohn, sobre todo en la región perianal, ¿no? O sea, la enterografía por resonancia magnética. Bueno, cuando se utiliza tomografía, pues se emplean rayos X, sirve para en las imágenes axiales, pero el empleo de rayos X es evitado, digamos, por la resonancia magnética, que es una ventaja, que no emplea rayos X. Y la ecografía actualmente también valora bien el intestino, le llenan de un contraste intestinal y hacen ecografía y ven alteraciones de las paredes intestinales, también son útiles para el diagnóstico. Bueno, entonces,
Para un médico general, pues una sospecha de enfermedad inflamatoria puede ser una diarrea, ¿no? O sea, un cuadro infeccioso agudo. Sin embargo, el diagnóstico que se nos dije son enfermedades crónicas con episodios frecuentes de diarrea, de dolor abdominal, etc. Pero, ¿qué se hace? Habitualmente la historia clínica, como les mencionaba, y entre las investigaciones iniciales, pues test sanguíneos, examen complementario de sangre, urea, electrolitos, creatinina, pruebas de función hepática, PCR y la calprotectina. Y exámenes en ese como microscópico, cultivo, etc. Entonces, para descartar problemas también que pueden ser parasitarios. Entonces, si se hace un examen, una anamnesis completa, examen físico, y luego se mandan a hacer estos estudios, la gastroenteritis infecciosa confirmada por microscopía, por cultivo, fecales, pues va a ir a que no es una enfermedad inflamatoria y requiere tratamiento pues, de acuerdo al patógeno, ¿no? De acuerdo al cultivo. Pero si hay test sanguíneos como el examen microscópico, cultivos y la calprotectina normales en un paciente que presenta diarrea con sangre por el tiempo, hay ausencia de signos de alarma, pérdida de peso y sangrado rectal, pues es improbable que sea una enfermedad inflamatoria intestinal. Los trastornos funcionales, habitualmente las alteraciones en el tránsito intestinal son de día. En cambio, en esta enfermedad inflamatoria, la diarrea es día y noche. Pero aparte, la calprotectina es negativa. En cambio, si hay PCR elevados, glóbulos blancos elevados y con calprotectina elevados, es posible que haya enfermedad inflamatoria. Y tiene que ir al gastro y, bueno, como les decía, a la colonoscopia, ¿no? O sea, para nosotros que no estamos, bueno, los gastroenterólogos y los cirujanos coloproctólogos están más involucrados en esto. Bueno, los cirujanos generales también en la parte de intestinalidad. Bueno, me estoy extendiendo mucho, pero les voy a decir que el tratamiento de esta enfermedad es farmacológico, es médico. Y hay drogas para inducir y mantener luego la remisión de la enfermedad. El objetivo es controlar la inflamación y luego el paciente que se sienta mejor. Y esas son las drogas que se utilizan, derivados del ácido 5-aminosalicílico, la sulfasalacina, la misalacina, que son derivados del ácido 5-aminosalicílico. Estas dos drogas se emplean de acuerdo a la localización. Si está distal en el recto, puede ser por vía rectal, o también por vía oral cuando es una colitis ulcerativa leve o moderada. Estos derivados habitualmente no son adecuados para el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Y luego, si no se controlan con medicación por vía oral o rectal, luego vienen los inmunomoduladores, que son la aceclofenac y la 6-mercaptopurina, que son drogas inmunosupresoras en realidad, ¿no? Con estas probablemente haya remisión del cuadro. Y cuando el tratamiento de la enfermedad moderada o severa, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa sin respuestas, pues el metotrexate es una opción, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Y hay otros fármacos biológicos, que son los de última generación, que se emplean finalmente en casos graves y que no responden al tratamiento farmacológico. Acá no están los corticoides. Los corticoides
están también indicados en la enfermedad de Crohn, sobre todo. En ambas, pero para la inducción se puede emplear en la enfermedad de Crohn y luego se hace mantenimiento con esto. Pero ahí hay un cuadro grande de los corticoides, la prednisona, la sulfasalacina, la mesalacina, las tiopurinas, el metotrexato. Lo mismo que les acabo de mencionar, pero aquí está un poco más detallado. Vamos a ver uno. A ver, los derivados del ácido 5-aminosalicílico sirven para la inducción y mantenimiento, ¿no? 3 a 4 gramos diarios. Para una remisión de una enfermedad leve. Cuando se emplean estos dos de resistencia a los corticoides, se pueden usar tiopurinas y metotrexato. Y estas son las que no les había mencionado. Esas son drogas que son anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es una secreción que les mencioné al principio por alteración de la función de las células T, ¿no es cierto? Entonces hay drogas que son anti-factor de necrosis tumoral, que son el adalimumab, son difíciles de pronunciar los nombres, infliximab, el vedolizumab, son drogas que son anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, que es un mediador inflamatorio. Y estas sí son más efectivas, digamos, cuando el proceso inflamatorio no hace efectivo a las anteriores. Bueno, acá un poco va a ser más rápido y quizá más ameno, porque la cirugía pues es un recurso también en el tratamiento de estas enfermedades, las cuales, a pesar de un tratamiento médico optimizado, pues no remiten, ¿no? O tienen complicaciones. Después de 10 años de tratamiento, habitualmente un 9,2% de los pacientes con colitis y 26,2% de la enfermedad de Crohn van a requerir, incluso con terapia biológica, van a requerir cirugía. Entonces, la indicación de la cirugía está justamente en los pacientes que no se curan con la enfermedad. En realidad, nunca se curan estos pacientes, no tienen curación. ¿No? Es una enfermedad crónica, inflamatoria, recurrente, y que muchos pacientes son resistentes a los corticoides, incluso en los que se emplean inmunomoduladores o estas drogas biológicas. Y estas, el metotrexate, las 6-mercaptopurinas, tienen efectos colaterales, pueden inducir también formación de cáncer, ¿no? Porque son drogas inmunosupresoras. Entonces tienen sus efectos colaterales. Por tanto, si la enfermedad es refractaria al tratamiento médico, pues hay que planificar la cirugía. Y las complicaciones asociadas, ya les mencionaba las complicaciones, entonces, cáncer, estenosis, fístulas, abscesos perianales, fístulas perianales, etc. La enfermedad de Crohn. Y también hay necesidades de intervenciones urgentes, cuando hay sobre todo hemorragias masivas que no ceden al tratamiento médico masivo, o megacolon tóxico, o cuando hay perforación intestinal en la enfermedad de Crohn y hay una peritonitis, o abscesos peritoneales, ¿no? La cirugía hace complicaciones. Bueno, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, pues, el tratamiento displasia, neoplasia, bueno, se repitió esto.
si hay displasia en una mucosa, si hay estenosis, retardo del crecimiento. Otra de las características es el retardo del crecimiento de estas enfermedades. Cuando ataca a niños, no desarrollan, no crecen, pues no hay desarrollo psicomotor. Entonces, es una indicación también para la operación. Y los efectos adversos de la medicación. Todas las drogas tienen efectos colaterales, ¿no? Pero en este caso los inmunomoduladores y las drogas biológicas pues, pueden inducir neoplasias, cáncer, incluso de piel, no melanoma. Bueno, entonces todas tienen la probabilidad de beneficiarse ahora con cirugía laparoscópica. Depende del entrenamiento y la experiencia del cirujano. Pueden hacer resecciones de ilio y colon y hacer anastomosis, todo por vía endoscópica, que obviamente tiene los mismos beneficios que cualquier cirugía laparoscópica que ustedes hayan visto. Menos agresión al organismo, menos tiempo de recuperación, etc. Obviamente los pacientes que han sido ya operados, etc., pues es menos probable que sea laparoscópica. Bueno, la primera cirugía para la colitis ulcerosa fue la extirpación del colon y recto, se llama proctocolectomía. Entonces, si se elimina todo el colon, obviamente el paciente se va a aliviar de toda la sintomatología, las complicaciones, etc. Pero va a estar sometido a una ileostomía terminal. Entonces, esa fue la primera operación. Proctocolectomía con ileostomía terminal de Bruch. Es la esterilización del hilo. Esa es la de Bruch, sin ninguna otra maniobra. Porque también luego han hecho las ileostomías continentes. Son artefactos que se hacen en el hilo terminal. Les voy a mostrar una imagen para que el paciente no use la bolsa, no se produzcan las erosiones de la piel, etc. Y pueda vaciar en forma programada la bolsa que se hace de hilo. Esas son las ileostomías continentes. Y el 72 Parks y Nichols idearon la resección total del colon, pero con anastomosis hacia el ano, creando una bolsa de reservorio. Entonces es una ilioproctoanastomosis. Les voy a mostrar ahorita las imágenes. Esto significa una colectomía total, desde el hilo distal hasta el margen anal, ¿no? Proctectomía total. Esa es una ileostomía continente, esta es la de Koch. El hilo se pliega de esta manera y hace un reservorio, cosa que el paciente pueda vaciar su reservorio en forma programada. No estar todo el día con una bolsa que humedece, que suena, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esa es la ileostomía terminal, así solamente exteriorizando el asa intestinal y queda así como un hociquito. Pero la de Bruch es así, y esta es la de Koch. Entonces, el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerativa, pues, la primera cirugía, la proctocolectomía total. La colectomía total con anastomosis ileorectal es una opción, sobre todo cuando hay urgencia quirúrgica, cuando hay perforación, por ejemplo, con peritonitis. El problema es que como queda el recto, y el recto es parte del problema, es muy probable que haya una proctitis continua, como molestias continuas, sobre todo desarrollo de cáncer. Por esto, esta cirugía casi ya está proscrita, no proscrita, pero solo se podría hacer en algún caso especial, pero casi no se debe hacer. Y esta es la proctocolectomía total con bolsa ileal anal y se llama proctocolectomía restauradora. Es la que mejor experiencia va a dar al paciente, porque va a eliminar la enfermedad de la colitis ulcerativa y va a permitir que el paciente evacúe
dice que evacúan 4 a 6 veces y por vía normal. Entonces, solo tiene el problema de que hay deposiciones más frecuentes, pero queda libre de todo el proceso inflamatorio del colon. Entonces, esta es la restauradora, ¿no? Se saca todo el colon hasta el margen anal y luego se fabrica una bolsa en forma de J y se une al margen anal a unos 2 centímetros por la superior a la línea iliopectil. Aquí está la operación, miren, es el colon, chao colon. Queda el ilio, hacen una J allí y unión. Este es el reservorio para que pues, el paciente pueda tener el menor número de posiciones posible, ¿no? Porque lo contrario, si unirían directamente, las deposiciones serían más. Y pues hay variaciones, ¿no? Pueden hacer el W o el S, pero esta es la más empleada en J. Esta es la colectomía total con ileostomía, que puede ser realizada para pacientes con, por ejemplo, con una hemorragia, ¿no? Que es una emergencia quirúrgica, o con un megacolon tóxico, o una colitis tóxica. Entonces, la operación pues sería demasiado hacer la proctectomía más, ¿no es cierto? Entonces, solo se seca el colon desde la unión del descendente con el sigmoides y se deja el recto in situ, que es realizada por la paroscopía. Se puede dejar un poco de sigmoide incluso para que luego se pueda hacer en un segundo tiempo una cirugía para hacer la restauradora, por ejemplo. Habitualmente estas cirugías, las restauradoras, las hacen en 3 tiempos, porque los pacientes habitualmente pues, están desnutridos, están anémicos y no son buenos candidatos para una gran cirugía. Entonces, actualmente hacen esta cirugía por vía laparoscópica como un primer tiempo y luego sacar todo esto y unir con una bolsa al ano. El margen anal, miren cómo queda, la palpación de ahí queda la anastomosis, la bolsa y el ano. Bueno, hasta ahí, pues, las cirugías para la colitis ulcerativa, la que da mejor calidad de vida y prácticamente cura de la enfermedad es la proctocolectomía total con bolsa ileal, ano, anastomosis, ¿sí? La colectomía restauradora, proctocolectomía restauradora. En situaciones de emergencia se puede hacer colectomía total y ileostomía temporal o definitiva. Si el paciente es anciano, por ejemplo, ya puede ser que sea definitiva la ileostomía. Bueno, la enfermedad de Crohn, obviamente se debe considerar la localización, porque les he dicho que debe ir desde la boca hasta el ano, puede ser. También, obviamente, las manifestaciones clínicas estarán de acuerdo con la localización y la complicación que tenga, que puede ser estenosis, fístulas, abscesos, y también puede haber sangrado. La decisión de operar pues tiene que ser fruto de un consenso entre el gastroenterólogo, el cirujano y el paciente, porque hay que planificar la cirugía que se debe hacer. En la mayor parte en las que se pueda, la cirugía tiene que ser con laparoscopía, mínimamente invasiva. Incluso para procedimientos primarios de resección de ilio y colon, ilio-colon. Pero no siempre es viable en pacientes ya con enfermedad recurrente o con... Bueno, hay que elegir la mejor cirugía. Igual las indicaciones, fíjense, refractariedad, tratamiento, estenosis refractaria, les he dicho que las estenosis pueden ser tratadas por el endoscopista,
fístulas externas, internas, sobre todo si hay fístulas externas hacia la piel, si el trayecto es corto, hay que operar al paciente, resecar ese segmento intestinal. Los abscesos pueden ser drenados en forma percutánea y si están complejos, pues hay que operar también al paciente, porque el absceso diagnosticado vesicular. También si hay complicaciones extraintestinales, como retardando el crecimiento y pioderma gangrenoso, pues también es otra indicación. Fístulas perianales, fisuras inflamatorias perianales, que son problemas muy molestos para el paciente y de difícil tratamiento. Habitualmente hacen cirugía, colocan sedal, se llama un hilo, ¿no? Que va en las fístulas normales, y además el tratamiento con drogas biológicas, antifactor de necrosis tumoral. Bueno, hay indicaciones absolutas para operar la enfermedad de Crohn, como por ejemplo las abscesos y complicaciones sépticas. Si hay displasia o hay cáncer, ¿no? Obviamente se debe operar. Si existe perforación, también. Y si existe sangrado masivo. Entonces, son indicaciones absolutas para operar, como también si hay una obstrucción intestinal aguda, en la que hay que resolver el proceso obstructivo. Ya se los he ido mencionando a través de lo que he ido hablando, y es un resumen de las indicaciones, ¿cierto? Y que las he ido relacionando un poco con la sintomatología. Bueno, entonces, las operaciones en la enfermedad de Crohn, cuando toma segmentos de intestino, se pueden hacer resecciones limitadas, incluso de colon. Se puede hacer, en estos pacientes sí se puede hacer colectomía total con una ilioproctomía o iliorectoanastomosis, que es lo mismo que la ilioproctomía, ¿sí? Una unión del ilio con el recto. En el paciente con enfermedad de Crohn no se aconseja realizar la proctocolectomía total con iliorectoanastomosis, la que les decía para la colitis ulcerativa. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Crohn toma desde hasta el ano, ¿no es cierto? Por ese motivo. En algunos pacientes tienen que hacer colostomía y proctectomía, es decir, todo lo que es el ano, porque en esa región se producen las complicaciones infecciosas como abscesos, fístulas, fisuras, etcétera, que en algunos casos tienen que llegar incluso a la proctectomía. La proctocolectomía, masilostomía terminal también es una opción cuando hay un compromiso extenso del colon. Bueno, y encontré también un artículo de la inteligencia artificial aplicada a la enfermedad inflamatoria. Me ha parecido muy interesante, porque miren los pacientes acá y todo el sistema de información que le aportan a la computadora en base a de colecciones clínicas, de imágenes, de endoscopías, etcétera, la inteligencia artificial hace que se pueda diagnosticar, por ejemplo, con mayor precisión incluso que el imagenólogo dice la enfermedad, y también predecir qué tipo de enfermedad es. O sea, todos los detalles puede dar la inteligencia artificial. Me ha parecido muy interesante, es un artículo largo en inglés, pero lo que he entendido es que le ponen información, por ejemplo, de las imágenes endoscópicas de enfermedad de Crohn, y el sistema va a procesar mediante un sistema que es tipo neuronal, pero en máquina,
que hace el proceso de inteligencia, o sea, que ustedes ya pueden hacer más fácil todo el diagnóstico de esta enfermedad. Sí, me ha parecido muy interesante. Todo lo que les he explicado puede entrar en información hacia la computadora y luego procesada por un mecanismo tipo neuronal, ¿no? O sea, a nivel de maquinaria. Bueno, hasta ahí, esto es lo último, ayer le echaban a leer y me ha parecido interesante esto, que pues la inteligencia artificial puede hacer el diagnóstico más preciso e incluso evaluar el tratamiento. Si tienen alguna pregunta, creo que me extendí.